En el amplio salón de actos de un hotel histórico de Madrid, donde los techos abovedados aún conservaban la elegancia de un pasado aristocrático, se celebraba una rueda de prensa que había despertado una expectación poco común. No era un club grande, ni tampoco una institución con décadas de historia. Se trataba de una entidad recién nacida, fruto de la ilusión de un grupo de emprendedores locales que soñaban con dar a la ciudad un equipo que pudiera ser, en poco tiempo, un símbolo de orgullo comunitario. Entre ellos, la figura de Andrés Iniesta brillaba como una especie de amuleto. El manchego, aquel héroe silencioso que había dado tantas alegrías a España, había decidido apoyar el proyecto con su presencia, su experiencia y, sobre todo, su nombre. La sala estaba abarrotada. Cámaras de televisión, fotógrafos con flashes inquietos y periodistas con sus libretas preparadas formaban un mar de ojos atentos, todos buscando la mínima declaración que pudiera convertirse en titular. El murmullo era constante, una mezcla de curiosidad y cierto escepticismo. Muchos se preguntaban qué hacía Iniesta involucrado en un club tan modesto, cuando podría estar cómodamente retirado, viviendo de su leyenda y sus recuerdos. Sin embargo, allí estaba, sentado en primera fila, con un traje sobrio pero elegante, la mirada serena y ese aire humilde que nunca le había abandonado. El acto comenzó con discursos breves de los fundadores del club. Hablaron de ilusión, de proyecto a largo plazo, de formación de jóvenes y de una filosofía basada en el trabajo, la disciplina y la honestidad. Cada palabra parecía impregnada de emoción, y los asistentes, aunque críticos, escuchaban con respeto. Todo transcurría con normalidad, hasta que llegó el turno de presentar a Iniesta como asesor deportivo honorífico. El presentador lo anunció con entusiasmo, y las cámaras se agolparon frente al escenario. Andrés se levantó con calma, caminó hacia el atril y saludó con un gesto tímido. La ovación fue inmediata, sincera, casi automática. Era imposible no aplaudir a quien había representado tanto para el fútbol español. Con voz suave pero firme, agradeció la oportunidad y explicó, en apenas unas frases, que su motivación no era otra que devolver al fútbol parte de lo que éste le había dado. Habló de la importancia de la cantera, de formar no solo futbolistas, sino personas, y de cómo un club, por pequeño que fuese, podía convertirse en un faro para la juventud si se construía sobre valores sólidos. Las palabras parecían convencer a todos, pero entonces, un hombre de traje negro, sentado entre los accionistas en primera fila, se levantó de golpe. Su gesto era duro, su mirada desafiante, y su voz, grave y contundente, rompió el aire solemne de la sala. «Basta de discursos bonitos», exclamó, señalando con el dedo a Iniesta. «¿Por qué no le cuenta a todos cuánto dinero se lleva por estar aquí?» Un murmullo de sorpresa recorrió el salón como una ola. Los flashes se multiplicaron, los periodistas se enderezaron en sus sillas, oliendo el escándalo. Iniesta lo miró con calma, sin levantar la voz, sin interrumpir. El hombre continuó, cada vez más exaltado. «Este club es joven, lucha por financiarse, y ustedes lo traen aquí como si fuera un salvador. Pero nadie habla de las comisiones, de los contratos ocultos. Iniesta no está aquí por amor al fútbol, está aquí por dinero». Algunos presentes asintieron, otros miraron incómodos, pero lo cierto es que la duda se instaló en el aire. Un periodista de un diario sensacionalista aprovechó la tensión para lanzar su propia pregunta, con un tono punzante. «Andrés, ¿qué responde a las acusaciones de que usted está utilizando su nombre para beneficiarse económicamente de un club humilde?» La cámara de televisión se acercó, enfocando su rostro. El silencio era casi insoportable. Iniesta respiró hondo, bajó ligeramente la mirada y luego volvió a levantarla, clavando los ojos en el periodista. «No tengo nada que responder», dijo con serenidad. «El tiempo hablará por mí». Esa respuesta, breve pero cargada de dignidad, dejó la sala dividida. Para algunos fue prueba de integridad, para otros, una evasiva sospechosa. El hombre del traje negro sonrió con ironía y se sentó, satisfecho de haber sembrado la semilla de la duda. La rueda de prensa continuó, pero el ambiente había cambiado por completo. Las preguntas ya no giraban en torno al proyecto deportivo, sino alrededor de la posible corrupción, de los intereses ocultos, de los rumores que empezaban a crecer como una mancha de aceite. Iniesta, sin perder la compostura, respondió solo lo necesario, evitando la confrontación directa. Era consciente de que cada palabra suya podía ser tergiversada, manipulada, utilizada en su contra. Al terminar, los periodistas salieron disparados para enviar crónicas cargadas de sospechas. En redes sociales, las primeras imágenes ya circulaban,
Iniesta en el atril, el hombre acusándole con el dedo, el gesto serio del manchego. Los titulares eran demoledores. Iniesta, señalado por comisiones ocultas, el mito bajo sospecha, un héroe caído. En el interior del salón, mientras los focos se apagaban y la gente se dispersaba, Iniesta se quedó unos segundos sentado en silencio. A su alrededor, los fundadores del club evitaban mirarle directamente. Algunos parecían preocupados, otros sencillamente incómodos. Sabía lo que estaba ocurriendo. Había accionistas que veían su figura como una amenaza a su control, y aquel hombre de traje negro no era sino la punta visible de una estrategia más profunda. Salió al pasillo acompañado por un par de jóvenes jugadores que le miraban con admiración y preocupación al mismo tiempo. Uno de ellos, casi temblando, se atrevió a hablar. «Mister, nosotros sabemos que usted está aquí por nosotros, no por dinero». Iniesta le sonrió, apoyó una mano en su hombro y respondió: «En el fútbol, como en la vida, siempre habrá quienes quieran manchar lo que no entienden. Lo importante es seguir haciendo lo correcto». Esa frase se le quedó grabada al muchacho, mientras veía cómo Iniesta caminaba hacia la salida, rodeado por cámaras que todavía buscaban una última declaración. No la obtuvieron. Andrés subió a un coche discreto y se marchó en silencio, con la ciudad nocturna extendiéndose frente a él. Esa noche, en su casa, la televisión repetía una y otra vez las imágenes del enfrentamiento. Su familia le miraba con mezcla de tristeza y orgullo. Él, sin embargo, no mostró rabia ni desesperación. Sabía que la verdad se abre camino, aunque tarde, aunque duela. Cerró los ojos, respiró hondo y pensó en el fútbol de barrio, en los niños corriendo tras un balón en campos de tierra, en lo que de verdad importaba. Mientras tanto, en las redacciones de los periódicos y en los despachos de los accionistas, la maquinaria del rumor y la manipulación seguía funcionando. El plan de erosionar su reputación estaba en marcha. Lo que nadie sabía es que Iniesta, con su paciencia y su ejemplo, estaba dispuesto a demostrar que la integridad no necesita gritar para imponerse. La mañana siguiente a aquella conferencia de prensa en la que la voz acusadora había resonado como un martillazo sobre la sala, España entera amaneció con titulares encendidos en los periódicos y noticieros. Las pantallas de televisión mostraban una y otra vez la imagen congelada de Iniesta sentado a la mesa, vestido con su chaqueta clara, el semblante sereno mientras un hombre de traje oscuro lo señalaba con el dedo, acusándolo de ser partícipe de un negocio turbio. Los rótulos de los programas hablaban de escándalo inesperado, de traición en el fútbol y hasta de ídolo caído. Las redes sociales se llenaron de comentarios ácidos, muchos sin pruebas, otros simplemente arrastrados por la corriente de la sospecha. Los memes, los vídeos recortados y los rumores multiplicaron la confusión, y en cuestión de horas la figura de Iniesta, que siempre había estado asociada a nobleza, humildad y transparencia, se vio envuelta en una nube oscura que parecía empeñada en ensuciarlo. En las oficinas del club recién creado, la tensión era palpable. Los pasillos, aún impregnados del olor a pintura fresca, parecían más estrechos, más fríos. Algunos empleados, que el día anterior saludaban a Iniesta con admiración, ahora desviaban la mirada. Los directivos más jóvenes, aquellos que veían en él un mentor, estaban confundidos. No sabían si creer lo que habían leído en la prensa o fiarse de sus propios ojos, de las conversaciones cercanas que habían tenido con él. Entretanto, algunos de los accionistas poderosos, esos que siempre habían visto con recelo la influencia de Iniesta en el proyecto, permanecían en silencio, calculadores, dejando que la tormenta creciera sin intervenir. Sabían que cada titular, cada comentario negativo, era un clavo más en el ataúd de la credibilidad del manchego dentro de la institución. Iniesta, sin embargo, no perdió la calma. Acostumbrado desde pequeño a la presión de estadios abarrotados y a la dureza del fútbol profesional, entendía que la vida, a veces, podía ser más cruel que cualquier marcador adverso. No intentó salir corriendo a desmentir a todos, ni organizó ruedas de prensa para limpiar su nombre. Decidió que su mejor respuesta no serían las palabras, sino las acciones. En lugar de recluirse, apareció con puntualidad en el campo de entrenamiento del club, donde un grupo de jugadores jóvenes, muchos de ellos con apenas 20 años, trabajaban con la ilusión de construir un futuro en el fútbol. Iniesta caminó sobre el césped húmedo de la mañana, escuchó los saludos tímidos de los chicos y se colocó las botas, dispuesto a entrenar con ellos, a enseñarles con gestos simples lo que significaba jugar con pasión y honradez. Los entrenamientos con Iniesta se convirtieron en momentos mágicos. Los chicos observaban cómo controlaba el balón con la misma suavidad de siempre, cómo levantaba la cabeza antes de dar un pase,
como corregía una postura o alentaba a un portero que dudaba en salir. Ninguno de ellos podía comprender cómo aquel hombre, acusado de venderse por dinero, transmitía tanta pureza en cada movimiento. En esos instantes, la verdad parecía más evidente que cualquier rumor. Iniesta estaba allí para dar, no para recibir. Pero mientras los jóvenes jugadores se nutrían de su ejemplo, el ruido afuera era ensordecedor. Programas de televisión organizaban tertulias encendidas donde se debatía si Iniesta había perdido los valores que siempre había predicado. Algunos tertulianos, con sonrisas sarcásticas, afirmaban que nadie es tan bueno como parece y que en el fútbol todos tienen un precio. El dolor para Iniesta no era lo que se decía, sino saber que miles de personas que lo habían admirado dudaban ahora de él. Recordaba las noches de gloria con la selección, los abrazos colectivos, las lágrimas de emoción de todo un país. Y le costaba asimilar que ahora esas mismas multitudes pudieran verlo como sospechoso. Una tarde, durante un partido amistoso a puerta cerrada, uno de los talentos más prometedores del club cayó al suelo tras una entrada fuerte. El chico gritó de dolor, llevándose la mano a la rodilla. El silencio se apoderó del campo, mientras los entrenadores corrían hacia él. Iniesta fue uno de los primeros en llegar, agachándose para tranquilizarlo, acariciándole el hombro. El diagnóstico posterior fue devastador: lesión grave de ligamentos, con riesgo de no volver a jugar al máximo nivel si no se realizaba una cirugía costosa y un proceso de rehabilitación prolongado. La familia del muchacho, de origen humilde, no tenía forma de costearlo. Los directivos discutieron, algunos ofrecieron apoyo parcial, pero en realidad nadie quería comprometer demasiado dinero en un jugador que quizá no volviera a rendir. Iniesta, sin decir una palabra a la prensa ni siquiera a los directivos, tomó una decisión. Con sus propios recursos pagó la operación completa en una de las mejores clínicas del país. Se aseguró de que el chico recibiera la mejor atención y acompañó discretamente a la familia durante el proceso. Cuando la madre del jugador, entre lágrimas, intentó agradecerle, Iniesta la interrumpió con suavidad: «No me lo agradezca, es lo que cualquiera debería hacer. Su hijo merece una oportunidad». Su voz era calmada, sin grandilocuencia, como si lo que había hecho fuera algo natural. Durante semanas, mientras la opinión pública continuaba atacándolo, Iniesta viajaba de vez en cuando a la clínica, se sentaba junto a la cama del joven, charlaba con él de la vida, de la paciencia, del valor de luchar incluso cuando parece que todo está perdido. Esas conversaciones fueron una medicina tan poderosa como las terapias físicas, y poco a poco el chico recuperó la sonrisa y la determinación. La noticia del gesto de Iniesta no se hizo pública de inmediato. Él no buscaba reconocimiento. Pero un día, cuando el jugador comenzó la rehabilitación y algunos periodistas se acercaron para cubrir la historia, la familia, incapaz de contener la gratitud, reveló que había sido Iniesta quien había financiado todo. La declaración fue breve pero contundente: «Si mi hijo volverá a caminar y a soñar con el fútbol, es gracias a Andrés». Aquellas palabras resonaron como un eco en los medios. Los titulares cambiaron de tono. Ya no hablaban de ídolo caído, sino de gesto inesperado. Algunos programas de debate empezaron a cuestionar si las acusaciones anteriores no habían sido exageradas o manipuladas. La gente en redes sociales comenzó a recordar la trayectoria limpia de Iniesta, sus años de humildad y entrega, y muchos se sintieron incómodos por haberlo juzgado tan rápidamente. Algunos de los mismos que lo habían insultado escribieron mensajes de disculpa, otros compartieron frases como «la verdad siempre sale a la luz». Dentro del club, los jóvenes jugadores sentían aún más respeto por él. Sabían que no se trataba de rumores, sabían lo que había hecho, lo habían visto acompañar al compañero lesionado con un cariño que iba más allá del fútbol. Empezaron a defenderlo en público, a decir en entrevistas que Iniesta era el corazón del proyecto, que sin él el club no tendría alma. Los accionistas que habían callado al principio comenzaron a sentirse incómodos. Su estrategia de dejar que la tormenta hundiera a Iniesta se volvía contra ellos, porque la opinión pública empezaba a girar. Aún así, no todos estaban dispuestos a reconocer el error. Algunos persistieron en sembrar dudas, insinuando que su gesto con el jugador era una maniobra de marketing para limpiar su imagen. Pero esas voces ya no tenían la misma fuerza. Frente a la pureza de un acto genuino, las especulaciones parecían vacías. Iniesta, ajeno a la guerra mediática, continuó trabajando con la misma serenidad. Cada mañana llegaba al entrenamiento, saludaba a todos con una sonrisa, dedicaba horas a enseñar a los chicos cómo perfilarse antes de recibir un pase, cómo pensar un segundo antes que el rival. Para él, la mayor defensa era esa:
demostrar en el día a día que su compromiso era real. Sabía que la confianza no se recupera con discursos, sino con constancia. Las imágenes de Iniesta entrenando con los jóvenes, riendo con ellos, corrigiendo detalles, comenzaron a circular en redes sociales gracias a vídeos espontáneos grabados por los propios jugadores. Uno de ellos, mostrando cómo Iniesta enseñaba a un delantero a controlar el balón con el pecho bajo la lluvia, se volvió viral con el mensaje: "Así nos cuida nuestro maestro". Esa ola de contenido genuino, nacida del cariño de los chicos, tuvo más impacto que cualquier campaña de relaciones públicas. Con el paso de los meses, el joven lesionado regresó poco a poco al campo. La primera vez que pisó de nuevo el césped del estadio, apoyado en muletas, fue recibido con una ovación por parte de sus compañeros y de la pequeña afición que había acudido. Iniesta lo abrazó con emoción contenida, sabiendo que aquella lucha también era suya. Fue en ese momento cuando muchos comprendieron que detrás de todas las acusaciones había un hombre que seguía actuando con la misma coherencia de siempre. Aunque el ruido mediático no desapareció por completo, la percepción empezaba a inclinarse. La gente común, la que recordaba con lágrimas en los ojos su gol en la final del Mundial, veía ahora la misma esencia en su comportamiento diario. Un hombre que prefería callar antes que enredarse en discusiones, un hombre que respondía con hechos, no con palabras vacías. La calma no era completa, pues las intrigas de los accionistas aún seguían vivas y la sombra de la difamación no se borraba fácilmente. Pero algo había cambiado en el aire. La semilla de la verdad había sido plantada, y cada gesto de Iniesta regaba esa semilla con paciencia. El camino hacia la redención no estaba completo, pero el rumbo ya apuntaba hacia la luz. La revelación de la familia del joven futbolista herido fue como una chispa que encendió una hoguera en el corazón de la opinión pública. De pronto, el país entero se enteró de que había sido Iniesta, en silencio, quien había costeado la operación y garantizado que aquel muchacho tuviera una segunda oportunidad. Las imágenes del chico levantándose con dificultad, apoyado en las muletas, con los ojos brillantes de emoción, y su madre llorando mientras decía que Andrés es como un ángel que apareció cuando más lo necesitábamos, circularon por todos los canales. La noticia rompió el relato frío y calculado que hasta entonces había dominado los titulares. De repente, la palabra inocencia apareció junto a su nombre en algunos periódicos, y los programas de debate comenzaron a dividirse. Unos insistían en mantener la sospecha, pero otros recordaban su trayectoria intachable, su humildad y su coherencia a lo largo de toda la carrera. Las calles de algunas ciudades españolas se llenaron de pintadas improvisadas. En muros cercanos a los estadios podían leerse frases como "Iniesta es fútbol limpio" o "La verdad vencerá". Un mural apareció en un barrio obrero de Madrid, con su rostro pintado junto al mensaje: "El silencio del justo habla más que 1000 gritos". Esos gestos espontáneos, nacidos del pueblo, tuvieron un impacto profundo en el ánimo del jugador. No porque buscara reconocimiento, sino porque sentía que aún existía un lazo con la gente sencilla, con los que habían vibrado con él en tantas noches gloriosas. Sin embargo, en las oficinas del club, la tormenta no se disipaba del todo. Los accionistas que habían promovido las dudas, seguían trabajando en la sombra. Habían invertido dinero y no estaban dispuestos a que la figura de Iniesta se convirtiera en un símbolo incontestable. Uno de ellos, un hombre de voz grave y rostro pétreo, fue captado en un pasillo diciendo: "Mientras siga aquí, será un obstáculo para nuestra agenda. Hay que sacarlo de en medio, cueste lo que cueste". La frase llegó a oídos de algunos empleados, que comenzaron a comprender que todo aquello no era un simple malentendido, sino una estrategia deliberada para reducir la influencia de Iniesta en las decisiones del club. El ambiente en los entrenamientos seguía siendo luminoso gracias a la presencia del manchego, pero los jóvenes percibían que algo se cocía en las alturas. Rumores de reuniones secretas, documentos filtrados, contratos ocultos. Se hablaba de una supuesta operación financiera que pretendía vender parte de los derechos del club a un grupo extranjero, y que Iniesta había intentado frenar por considerarlo un riesgo para la identidad del proyecto. Esa oposición suya había sido, según se supo después, la verdadera causa del complot. Los accionistas poderosos no soportaban que alguien con moral intachable obstaculizara sus planes. La prensa, siempre ávida de historias, comenzó a investigar. Un reportaje televisivo, emitido en horario estelar, mostró pruebas de correos electrónicos filtrados entre algunos directivos, donde se insinuaba claramente la intención de desprestigiar a Iniesta para apartarlo de la mesa de decisiones. Las frases eran ambiguas, pero suficientes para sembrar dudas sobre la autenticidad de las acusaciones iniciales. El presentador, con tono serio, concluyó:
Lo que parecía un escándalo de corrupción podría convertirse en un caso de difamación planificada. Los días siguientes fueron un torbellino. Periodistas se agolparon a las puertas del club buscando declaraciones. Los accionistas acusados guardaban silencio, refugiados en sus despachos. Iniesta, fiel a su estilo, no entraba en polémicas. Cada vez que algún periodista lo abordaba, su respuesta era la misma: estoy aquí para trabajar con los chicos, el fútbol es lo único que me importa. Esa frase se repitió tantas veces que terminó convirtiéndose en un lema para muchos aficionados, que comenzaron a imprimir camisetas con la inscripción "El fútbol es lo único que me importa" junto a su silueta. El joven lesionado, que seguía su rehabilitación con una fuerza admirable, publicó un mensaje en redes sociales que conmovió a todos. Cuando estaba en la cama del hospital, hundido, Iniesta se sentó a mi lado y me dijo que nunca dejara de soñar. Hoy vuelvo a sonreír gracias a él. No sé si volveré a jugar, pero lo intentaré con todas mis fuerzas. Y aunque no lo consiga, siempre llevaré en el corazón que alguien creyó en mí. Ese testimonio se hizo viral y generó un efecto dominó. Otros jugadores que habían recibido gestos de generosidad de Iniesta en el pasado comenzaron a contar sus experiencias. Jóvenes a los que había regalado botas, familias a las que había ayudado en silencio, compañeros a los que había apoyado en momentos difíciles. Poco a poco se tejió un mosaico de historias que mostraban un patrón constante, el de un hombre íntegro que siempre ponía a los demás por delante de sí mismo. El contraste con la imagen que habían intentado imponer los detractores se hizo insostenible. La opinión pública viró de manera drástica. Mientras tanto, algunos accionistas que habían guardado silencio al principio, al ver la marea cambiar, empezaron a distanciarse de los responsables del complot. Uno de ellos llegó a decir en una entrevista: quizás cometimos un error al no salir en su defensa. Iniesta no merece este trato. Esa admisión pública fue interpretada como una señal de que la verdad estaba cada vez más cerca. La tensión alcanzó un punto crítico cuando un periodista de investigación reveló que el hombre que había señalado con el dedo a Iniesta en la conferencia de prensa inicial había recibido importantes sumas de dinero en transferencias poco claras procedentes de una cuenta vinculada a uno de los accionistas más poderosos. El informe incluía documentos, fechas y cifras. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. La noticia se extendió como pólvora y provocó un terremoto en el club. En una reunión extraordinaria convocada de urgencia, con la presencia de la prensa, los accionistas se vieron obligados a responder. El ambiente en la sala era eléctrico, las cámaras captaban cada gesto, cada susurro. Iniesta estaba sentado en su lugar habitual, tranquilo, sin levantar la voz, mientras los demás se agitaban. Uno de los periodistas preguntó directamente: «Señor Iniesta, ¿qué tiene que decir ahora que se ha demostrado que fue víctima de una campaña de difamación?» El manchego respiró hondo, miró alrededor y dijo con voz firme pero serena: «No tengo nada que añadir. Siempre he sabido quién soy y qué represento. El tiempo revela la verdad, no las palabras». Su respuesta desarmó a todos. Hubo un silencio denso, seguido de un aplauso que comenzó tímidamente entre algunos asistentes y terminó convirtiéndose en un estruendo de reconocimiento. Muchos de los presentes sintieron vergüenza por haber dudado de él. Los flashes de las cámaras inmortalizaron el momento. Iniesta sentado, con una leve sonrisa, rodeado de un aplauso que sonaba más a disculpa que a celebración. El episodio no borró el dolor de los meses anteriores, pero sí marcó un giro definitivo. La sociedad comprendió que había sido engañada, que había juzgado demasiado rápido. La prensa, que antes lo había crucificado, ahora lo elevaba como ejemplo de dignidad. Los jóvenes del club lo miraban con un respeto renovado, conscientes de que la verdadera grandeza no se demuestra en la victoria fácil, sino en la resistencia silenciosa ante la injusticia. Iniesta, fiel a su carácter, no aprovechó el momento para ajustar cuentas. No buscó venganza ni culpabilizó a nadie públicamente. Al salir de la reunión, acompañado por una multitud de periodistas que querían arrancarle declaraciones, se limitó a decir: «Lo importante es que este club siga creciendo y que los chicos puedan cumplir sus sueños. Eso es todo lo que importa». Su humildad, una vez más, lo engrandeció. Aquella noche, en su casa, Iniesta se sentó en silencio frente a la ventana, mirando el cielo estrellado de la Mancha que tantas veces lo había acompañado en su infancia. Pensó en todo lo vivido, en la dureza de ser juzgado sin pruebas, en la paciencia necesaria para dejar que el tiempo hiciera justicia. No había amargura en su corazón, solo una certeza: había hecho lo correcto, y eso era suficiente. Los días posteriores a la reunión extraordinaria fueron un torbellino de emociones en todo el país.
La noticia de que Iniesta había sido víctima de una campaña de difamación planeada por ciertos accionistas corruptos ocupaba todas las portadas. Los noticieros abrían con imágenes del manchego sentado, tranquilo, mientras los culpables evitaban la mirada de las cámaras. La gente común, que meses antes había dudado de él, ahora se sentía en deuda. Había un murmullo colectivo de arrepentimiento, como si una nación entera comprendiera que había dejado solo a uno de sus hijos más nobles en el momento en que más necesitaba apoyo. En las plazas, en los bares, en las tertulias familiares, se hablaba del tema. Algunos reconocían abiertamente que habían creído las mentiras y que ahora sentían vergüenza. Otros decían que en el fondo siempre supieron que Iniesta no podía haber actuado de forma deshonesta. El contraste entre la serenidad con la que había soportado los ataques y la contundencia de las pruebas que lo exculpaban reforzó su imagen de hombre íntegro. No era un héroe de cartón, sino alguien de carne y hueso que había demostrado que la dignidad podía resistir cualquier tormenta. Mientras tanto, los accionistas implicados en la conspiración comenzaron a enfrentarse las consecuencias. La presión mediática y la indignación popular los obligaron a renunciar a sus cargos. Algunos fueron investigados por delitos económicos, otros perdieron el prestigio social que habían cultivado durante décadas. Lo que habían intentado construir a base de dinero y manipulación, se derrumbó en cuestión de semanas. Sus nombres, antes asociados a poder y éxito, quedaron marcados por la vergüenza. Y en contraste, el nombre de Iniesta brillaba más que nunca, no por una campaña de marketing, sino porque había resistido en silencio hasta que la verdad se abrió paso. El club, aún joven y frágil, se encontraba en una encrucijada. Muchos temían que el escándalo lo hundiera antes de consolidarse, pero la presencia de Iniesta se convirtió en el pilar que evitó el colapso. Los jóvenes jugadores lo veían como un faro, los aficionados, que habían comenzado a acudir en mayor número a los partidos, lo consideraban la verdadera razón para creer en el proyecto. Poco a poco, la narrativa cambió, de un club marcado por la corrupción pasó a ser el club donde Iniesta lucha por la verdad. Una tarde, se organizó una nueva conferencia de prensa, esta vez convocada por el propio Iniesta. La sala estaba abarrotada de periodistas, cámaras y fotógrafos. Todos esperaban declaraciones duras, quizás algún ajuste de cuentas. Cuando él entró, con su caminar tranquilo y su chaqueta sencilla, el murmullo se apagó. Se sentó, miró a los presentes con calma y comenzó a hablar. Durante meses he escuchado muchas cosas sobre mí, algunas muy dolorosas. No respondí porque creo que el tiempo y los hechos hablan más que las palabras. Hoy la verdad está sobre la mesa. No vengo aquí para señalar culpables, ni para celebrar ninguna victoria personal. Vengo para recordar algo más importante. El fútbol debe ser limpio, como el corazón de quien lo juega. Si dejamos que la ambición y la mentira lo ensucien, estaremos traicionando a los niños que sueñan con este deporte. El silencio era absoluto. Sus palabras no tenían tono de reproche, sino de enseñanza. Continuó. Yo crecí en un pueblo pequeño de La Mancha, donde aprendí que la humildad y el trabajo honesto valen más que cualquier riqueza. Cuando vine a este proyecto, lo hice porque creo que el fútbol puede transformar vidas. Los jóvenes de este club merecen que lo protejamos de la corrupción. No podemos permitir que unos pocos destruyan la esperanza de muchos. Un aplauso espontáneo rompió la solemnidad. Los flashes iluminaron la sala, captando el instante en que Iniesta sonreía levemente, con la misma serenidad que había mostrado en todo el proceso. Muchos periodistas, acostumbrados a declaraciones altisonantes, reconocieron después que nunca habían visto a alguien hablar con tanta autoridad desde la sencillez. Fuera de la sala, la multitud que se había congregado estalló en vítores. Iniesta, Iniesta, coreaban, como en aquellas noches históricas con la selección. Algunos lloraban, otros levantaban pancartas con mensajes de apoyo. El país entero parecía reconciliarse con él, como si aquel acto público hubiera sellado no solo su inocencia, sino también la unión entre un hombre y su gente. El joven futbolista que había sido operado, apareció poco después en un acto simbólico. Caminó lentamente, aún con una leve cojera, hasta el centro del campo del pequeño estadio del club, donde Iniesta lo esperaba. Se abrazaron en medio de una ovación que no parecía terminar nunca. El chico tomó el micrófono y, con voz entrecortada, dijo: «Si hoy puedo soñar otra vez, es gracias a él. No dejéis nunca que lo duden». Aquellas palabras, transmitidas en directo por televisión, sellaron definitivamente la percepción pública. Iniesta no era un acusado, era un ejemplo.
En los meses siguientes, el club comenzó a crecer con fuerza. Los aficionados se multiplicaron, atraídos no solo por el fútbol, sino por el espíritu de integridad que Iniesta encarnaba. Los jugadores jóvenes se esforzaban más, sabiendo que tenían a un mentor que esperaba lo mejor de ellos. Y aunque los viejos fantasmas de la difamación aún aparecían de vez en cuando en algún comentario aislado, ya no tenían fuerza. La verdad se había impuesto. En su vida personal, Iniesta siguió siendo el mismo de siempre. Volvía a su pueblo siempre que podía, visitaba a su familia, se mezclaba con los vecinos sin pretensiones. Para él, todo lo ocurrido no había sido una batalla por la reputación, sino una prueba de resistencia. Sabía que la vida, como el fútbol, a veces te coloca contra las cuerdas, y lo importante no es gritar más fuerte que el rival, sino mantenerse fiel a uno mismo hasta el final. Una noche, en un acto benéfico, alguien le preguntó cómo había soportado tanto sin perder la calma. Él respondió con una frase sencilla, que se grabó en la memoria de todos: cuando sabes quién eres, no necesitas demostrarlo cada día. La verdad siempre camina más despacio que la mentira, pero llega más lejos. Esa frase se repitió en artículos, en murales, en canciones improvisadas por aficionados. Se convirtió en un lema que iba más allá del fútbol, una lección para la vida. Muchos jóvenes comenzaron a citarla en las redes sociales como inspiración. Y en las escuelas deportivas, los entrenadores la usaban para enseñar que el talento sin integridad no vale nada. Con el tiempo, la historia de aquella difamación y de la resistencia de Iniesta se transformó en un relato inspirador. No solo había superado una crisis personal, sino que había dejado una huella imborrable en la cultura deportiva del país. Había demostrado que se podía ganar sin marcar un gol, que la mayor victoria era mantener limpio el corazón en medio del barro. El capítulo final de esta historia no se escribió en una cancha, ni en una sala de prensa, sino en el corazón de millones de personas que comprendieron que la grandeza no se mide por trofeos, sino por la capacidad de resistir con dignidad cuando todo parece perdido. Iniesta, con su silencio y sus acciones, se convirtió en un símbolo de integridad en una época donde la mentira parecía más fuerte que la verdad. Y esa fue, quizás, su mayor gesta.